Ahora estamos. Viendo la pantalla. Sí se ve. ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, como les decía, esta clase es sobre lesiones elementales de la mucosa bucal. Las lesiones elementales de la mucosa bucal van a ver más adelante que pueden ser primitivas y secundarias. Esta clase específicamente vamos a hablar de las lesiones elementales primitivas. Y como les decía, es una clase sumamente importante porque a partir del reconocimiento, es decir, de la identificación de estas lesiones elementales, es que nosotros vamos a poder diagnosticar todos los síntomas clínicos de cada una de las enfermedades que vamos a ver en el módulo 2 y en el módulo 3. ¿Qué son las lesiones elementales? Las lesiones elementales son modificaciones estructurales de los tejidos. Esta foto que ustedes ven acá, ahí a la izquierda, es la del doctor Greenspan. Nosotros antes de que el doctor Greenspan escribió su libro, cuando se hablaba de las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades, no había una manera de identificar o tal vez de designar a los síntomas de estas enfermedades. Pero el doctor agrupó en lesiones elementales a todas estas manifestaciones y por supuesto escribió su libro en el año 75, que fue de gran ayuda. Si bien él era médico, era dermatólogo, hacía muchísima estomatología, era el que estaba a cargo del departamento de estomatología del Hospital Rawson en Buenos Aires, y se dedicó prácticamente a la estomatología. Estas lesiones elementales, aunque ustedes ven que el doctor Greenspan escribió este libro en el año 75, son muy actuales, es decir, no se ha modificado el concepto, la etiopatogenia, ni los diferentes ejemplos de estas lesiones. Por ejemplo, el doctor Bagam, en el año 95, cuando escribió su libro de estomatología, volvió a citar a cada una de las descripciones que había citado el doctor Greenspan en el año 75. Y más adelante, en el 2008, el doctor Scully, en el último libro que escribió, también citó de manera pragmática cada una de las lesiones elementales de las que había hablado y las que había descrito el doctor David Greenspan. Una lesión elemental es el signo más simple que puede representar una enfermedad determinada. Son manifestaciones objetivas, porque nosotros, los profesionales, las podemos observar. Y estas manifestaciones objetivas evidencian diferentes procesos patológicos que pueden afectar a la mucosa bucal. Varias enfermedades pueden compartir una misma lesión elemental, es decir, la lesión elemental ampolla o la lesión elemental erosión puede ser la forma en que se representen múltiples enfermedades. Por supuesto que cada una de estas enfermedades van a tener una característica propia en su manifestación, como por ejemplo el número. Va a ser diferente o van a ser diferentes el número de las erosiones en una primoinfección herpética que el número de erosiones en un trauma en la mucosa bucal, por ejemplo. La distribución también va a ser diferente. La localización, porque estas erosiones pueden afectar una u otro sector topográfico de la boca, y este número, esta distribución y esta localización va a orientar al profesional al diagnóstico de una determinada enfermedad. Las enfermedades pueden presentar más de una lesión elemental como sintomatología. Y esto, que presenten más de una lesión elemental, también puede indicar que sea una misma lesión elemental, pero en diferentes etapas evolutivas. Por ejemplo, pueden observar en una misma boca una ampolla, una erosión o una pseudomembrana. Y son tal vez la evolución de una misma lesión que fue principalmente la ampolla. Nada más que esta ampolla primero tenía techo, luego perdió ese techo, dejó una erosión, y luego esta erosión se cubrió de una pseudomembrana para después cicatrizar. Entonces, una misma lesión elemental, pero en diferentes etapas evolutivas. Antes de comenzar en sí con la clase, me gustaría
que conozcan, el anteaño pasado encontré este pequeño fragmento de un video del doctor Greenspan, y me gustaría que conozcan de sus palabras qué es lo que él creía, o cuál creía él que era la importancia de las lesiones elementales. Es muy importante porque lo van a conocer a él y van a ver con la pasión que habla de las lesiones elementales y de la importancia que les da. Yo hice una prueba ayer y se escuchaba bien transmitiendo por Meet el video. Dios quiera que ustedes lo puedan escuchar. Lo que sí, aumenten un poquito el volumen de su PC, a ver si lo escuchamos bien. Entonces los dejo un minutito con la descripción del doctor Greenspan sobre las lesiones elementales de la mucosa bucal. Las lesiones elementales de la mucosa bucal, como dijimos, son como las letras de un alfabeto que es indispensable para conocer un idioma. En dermatología nosotros les llamamos lesiones elementales y así también las designamos en estomatología. ¿Por qué un atraso en el conocimiento de la especialidad? Disculpen, chicos, ¿se escucha bien el audio? Sí, Sí, bueno, doctor. Vamos de nuevo entonces. Quería estar seguro que estén escuchando. Las lesiones elementales de la mucosa bucal, como dijimos, son como las letras de un alfabeto que es indispensable para conocer un idioma. En dermatología nosotros les llamamos lesiones elementales y así también las designamos en estomatología. ¿Por qué un atraso en el conocimiento de la especialidad? Porque prácticamente todas las lesiones se agrupaban, las afecciones, se agrupaban como gingivitis, glositis, estomatitis, es como si nosotros frente a un enfermo con algo en la piel dijéramos tiene una dermatitis, carece de significado. El diagnóstico de un proceso en la mucosa bucal se hace en base a establecer si estamos frente a una erosión, como dije, a una úlcera, es decir, una ampolla, una vegetación, una lesión elemental. Posteriormente, por intermedio de un razonamiento basado un poquito en una clínica básica, se tienen en cuenta las enfermedades que pueden dar esas lesiones elementales. Por ejemplo, una ampolla. ¿Quién da ampolla? Los pénfigos, penfigoides. Y con un pequeño conocimiento, como digo, de la clínica, se puede llegar a tener 2 o 3 procesos que puedan dar lugar, por ejemplo, a esa ampolla. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y bueno, si no hemos podido hacer un diagnóstico seguro, llegamos a los exámenes complementarios. Haremos la biopsia, haremos los exámenes de laboratorio, haremos exámenes radiológicos. Por eso lo primero que hicimos hace muchos años, cuando empezamos esto en el Hospital Rawson, es idear un alfabeto dermatológico que no existía y que sirviera a los fines de un diagnóstico semiológico y constituye en realidad nuestro aporte a la estomatología. Bueno, eso es lo que pensaba él sobre las lesiones elementales. Después pueden buscar en YouTube, hay 1 o 2 videos como de 40 minutos donde él describe una por una algunas lesiones elementales que también les puede servir. Bueno, como les decía, cuando comenzamos la clase, las lesiones elementales pueden ser primitivas o pueden ser secundarias. Hablamos de lesiones elementales primitivas cuando estas lesiones asientan o inician a partir de una mucosa sana. Cuando la lesión inicia a partir de una lesión primitiva, se denomina lesiones secundarias. Nosotros vamos a ver ahora las lesiones elementales primitivas. ¿Y cuántas son o cómo las agrupamos? Nosotros vamos a decir que las lesiones elementales primitivas, para su entendimiento, pueden ser elevadas, como estos picos montañosos que estamos viendo, o pueden ser planas, como este terreno que están viendo en la figura del medio, o pueden ser deprimidas, erosivas o ulceradas. Es muy fácil de entender mirando estas imágenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesiones elementales primitivas, inmediatamente pensamos de cuál queremos hablar, de las elevadas, de las planas o de las erosivas. Son 3 grandes grupos dentro de las primitivas. Algunas veces parecen tediosas las clasificaciones, pero a mí
en particular siempre me han ayudado mucho a estudiar, porque cuando uno va clasificando las cosas es más fácil de acordarse o es más fácil de describir las cosas si uno las tiene medianamente clasificadas. Y después habrá otra clasificación, habrá dentro de las lesiones elevadas, cuáles tienen, dentro de las planas y dentro de las erosivas. Y la vamos a ir viendo de a una. Pero antes de empezar en sí con las lesiones elementales, sería de gran importancia saber cómo se estudia una lesión elemental. ¿Cómo se realiza el estudio clínico de una lesión elemental? El primer punto, y esto es una pregunta de parcial, es una pregunta de examen final, y cuando uno la hace no tienen en claro el concepto o qué es lo que deben decir. ¿Cómo se estudia una lesión elemental? El punto número 1 es identificarla, es decir, ponerle un nombre. ¿Qué es lo que ustedes creen? Miren la foto de la derecha. Acá tenemos una lesión elemental que, en principio, cuando termine la clase, deberían poder identificarla perfectamente. Lo primero que debo hacer es poner el nombre. ¿De qué lesión se trata? Y vamos a decir que en este caso es una verruga o una verrugosidad. El punto número 2 es caracterizar esta lesión elemental. ¿A qué me refiero con caracterizar? Ustedes en el campus virtual van a ver que tienen protocolos. Hay protocolos de lesiones elevadas, hay protocolos de lesiones planas y hay protocolos de lesiones erosivas. Todos estos protocolos están en PDF en el campus virtual y ustedes deben bajarlo e imprimirlo, porque cuando comiencen la parte clínica y su paciente llegue con cualquier lesión elemental, luego de haber realizado la identificación, deberán caracterizar esa lesión. Y este protocolo los va a ayudar a poder caracterizar según los puntos que nosotros necesitamos caracterizar de la lesión. Por ejemplo, el primer punto es saber si es una lesión única o es una lesión múltiple. El segundo es si tiene consistencia sólida o no, su forma, si es regular o irregular, en este caso tiene una forma irregular. ¿Cuáles son las características de su contorno de base, la base de esta lesión? En este caso es nítida, ustedes pueden perfectamente dibujar la base de la lesión. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su diámetro mayor, que en este caso será este? ¿Y cuál es su diámetro menor, que en este caso será este? ¿Qué color tiene la lesión? En este caso tiene un color rosa pálido y en algunos sectores un color blanco nacarado. Por otro lado, si su superficie se encuentra ulcerada o no. En este caso la superficie es no ulcerada. La consistencia de la lesión, si tiene una consistencia epitelial o fibrosa, en este caso será conectiva, en este caso es una consistencia epitelial. Si tiene sensibilidad cuando yo palpo esta lesión, y la característica de la infiltración de la base. La característica de la infiltración de la base es sumamente importante, más que nada en lesiones sospechosas de cáncer. ¿Por qué? Porque no todas las lesiones crecen en superficie, es decir, no todas las lesiones crecen como esta lesión. Algunas veces las lesiones crecen en profundidad, es decir, van infiltrando alrededor de los tejidos. Entonces, cuando ustedes con su dedo palpen esta zona de la lesión, van a sentir una dureza y entonces van a decir que tiene una base infiltrada. En este caso no. Esta lesión, la base de esta lesión, es una base que tiene la misma consistencia que todo el tejido vecino. Y por fin, el último punto para el estudio de la lesión es la determinación de la etiofisiopatogenia, que en este caso se trata de una etiología viral. Lo más probable es que esta lesión sea a causa de un virus y, a ciencia cierta, tal vez sea a causa del HPV. Bien. Espero que haya quedado claro cómo se estudia clínicamente una lesión elemental. Bien, ahora sí, vamos con las lesiones elementales primitivas y dentro de ellas las lesiones planas, es decir, que no alteran el nivel de la mucosa. La primera de ellas es la mancha,
Cuando ustedes estudian una lesión elemental, acuérdense siempre que deben saber el concepto perfectamente. No sirve un concepto inventado o deducido por ustedes. Deben saber el concepto exacto de lo que es una lesión elemental. Y después hablaremos de la etiofisiopatogenia y después hablaremos de las características de la lesión. Les digo esto ¿por qué? Porque siempre que uno pregunta el concepto de una lesión elemental en un examen, el alumno comienza a adivinar o a deducir o a inventar su concepto de... No está bien la respuesta. En el caso de la mancha, es un cambio de coloración de la mucosa bucal que no hace relieve. Cuando la mancha es una lesión secundaria, se denomina mácula. Es decir, mancha como lesión primitiva y mácula como lesión secundaria. De otra manera lo digo, mancha cuando asienta sobre una mucosa sana y mácula cuando nace o aparece a partir de una lesión primitiva. Por ejemplo, una úlcera que haya cicatrizado y haya dejado una mancha. Es una mácula, porque es secundaria a la úlcera. Ahora, ¿cuál es la posible etiología de las manchas? El primer grupo dentro de las etiologías de las manchas es una alteración de los elementos que normalmente intervienen en la coloración de la mucosa. Cualquiera de los elementos que intervenga en la normal coloración de la mucosa que se encuentre alterado puede dar origen a una mancha. Otra opción es una alteración por pigmentos que pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. Y después hay un tercer punto, que son las pseudomanchas, que como su nombre indica, no son manchas verdaderas. Bien, vamos al primer punto, cuando habla de alteración de los elementos que normalmente intervienen en la coloración de la mucosa. Bueno, puede ocurrir, por ejemplo, debido a manchas hemáticas o vasculares. Dentro de estas manchas hemáticas y vasculares, lo que puede estar pasando es que haya un aumento en la tonalidad de la mucosa. ¿Y por qué puede haber un aumento en la tonalidad de la mucosa? Porque puede haber un aumento de la cantidad de hemoglobina o porque puede haber una extravasación sanguínea. ¿En qué casos puede haber un aumento de la hemoglobina? Por ejemplo, en las poliglobulias, por ejemplo, en las extasias, por ejemplo, en las hiperplasias vasculares, en los hemangiomas, en las congestiones y en las vasodilataciones. Todas estas son enfermedades que pueden dar un aumento hemática o vascular. Ahora, si hay una extravasación sanguínea, por ejemplo, se da en el caso de las púrpuras. ¿Y cómo voy a diferenciar yo? Si se trata, yo estoy viendo solamente una mancha roja, una mancha hemática, vascular, pero no sé si es a causa de un aumento en la hemoglobina dentro de los vasos o de una extravasación sanguínea. Y lo voy a hacer por medio del método indirecto de examen, que ustedes ya lo conocen y que nosotros llamamos diascopía. Vamos a apoyar el vidrio del portaobjeto o el vidrio del reloj y vamos a ver si esa mancha desaparece o no. Si esa mancha desaparece cuando nosotros hacemos presión con ese vidrio, estamos hablando de que esta mancha se debe a un aumento en la cantidad de hemoglobina, por cualquiera de las causas que ya nombré: poliglobulia, ectasia, hiperplasia vascular, hemangioma. Ahora, si cuando yo presiono mi portaobjeto la mancha no desaparece, se trata de una extravasación sanguínea. El segundo punto, o la segunda opción dentro de estas manchas debidas a alteración de elementos que normalmente intervienen en la coloración de la mucosa, son las manchas melánicas. Y las manchas melánicas normalmente pueden deberse a un aumento del pigmento melánico, también llamada hipercromía. ¿Cuándo o cómo aumenta el pigmento melánico? El pigmento melánico puede aumentar por causas fisiológicas,
y se va a dar, por ejemplo, en las famosas manchas melánicas, que es una variación de la normalidad, que ustedes ya lo van a ver en variaciones de la normalidad, o por causas patológicas, que pueden ser causas externas o causas internas. ¿Qué causas externas? Por ejemplo, una pigmentación por fenómenos inflamatorios, o por radiaciones, o por algún tipo de medicamento, o por algún tipo de cáustico. Y en el caso de las causas internas que causen una mancha melánica patológica, puede ser por medicaciones de uso interno, como por ejemplo antipalúdicos o el alcohol, o consumo de arsénico o agua contaminada con arsénico. El tercer punto es manchas por modificaciones estructurales. ¿Y qué puede ocurrir estructuralmente en el tejido? Puede ocurrir un aumento de la capa córnea, puede ocurrir granulosis, puede ocurrir un edema intraepitelial o atrofia. ¿En qué casos vamos a estar frente a un aumento en la capa córnea? Por supuesto, un aumento en el espesor de la capa córnea. Por ejemplo, en la leucoplasia, por ejemplo, en el líquen hiperqueratóxico. En el caso de granulosis también en el caso de un líquen. En caso de edema intraepitelial, que por ejemplo se da en la mucosa mordiscada, o en el leucoedema, que se da en los pacientes que coquean. Y en el caso de atrofias, por ejemplo, en la eritroplasia de Queyrat. ¿Vamos bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No hay dudas hasta acá? No. Bueno. Habíamos dicho que podían ocurrir por un aumento de la cantidad de hemoglobina. Bueno, es el caso, por ejemplo, de los hemangiomas. Miren ustedes este hemangioma en semimucosa del labio superior del lado izquierdo del paciente, a la altura del elemento 22 y 23. Les cuento que cuando yo atendí a este paciente, mi diagnóstico clínico no fue hemangioma, fue un mucosele traumatizado. Por eso, normalmente el mucosele no tiene este color, pero cuando está traumatizado sí tiene este color. Ante la duda que yo tenía mi diagnóstico clínico de mucosele traumatizado y un diagnóstico diferencial de hemangioma, decidí pedir una ecografía con Doppler. La ecografía con Doppler nos permite ver si esta lesión tiene circulación interna, circulación vascular interna. La ecografía, no sé si habrá estado bien hecha o no, pero dio circulación interna negativa. Es decir, cuando el ecógrafo se prendió el Doppler, no se evidenciaba circulación sanguínea. Entonces, decidí operarlo y hacer una biopsia por excisión. No tuve gran inconveniente en la biopsia, un poco más del sangrado normal, pero cuando tuve el informe histopatológico, se informó un hemangioma. Si me hubiera dado a mí positivo el Doppler, no lo saco, o lo saco en quirófano y no en el consultorio, porque acuérdense que una de las contraindicaciones de la biopsia era tener muchísimo cuidado con los hemangiomas. Ahí estamos haciendo diascopía. Miren ustedes cómo casi desaparece parcialmente, o casi no desaparece. Los hemangiomas normalmente desaparecen parcialmente. Porque cuando habíamos hablado de diascopía, acuérdense, habíamos dicho, cuando hay un aumento de la hemoglobina, desaparecen. Cuando hay una exacerbación sanguínea, no desaparecen. Cuando hay un hemangioma, normalmente desaparecen parcialmente. Acá tenemos otro caso. Este caso es una púrpura. La púrpura, acuérdense que era por extravasación. Es decir, si acá hacemos diascopía, no va a desaparecer. Miren cómo este paciente está sufriendo esta enfermedad y tiene todas estas manchas hemáticas en todo el cuerpo. Punta de lengua, mucosa yugal de la... que no es mío, este es un caso que me prestó para poder mostrarlo en las clases, un doctor de Salta, un cirujano de Salta, un doctor Mesón.
Así que siempre lo muestro porque no he tenido casos con púrpura intrabucal en nuestra cátedra. Bueno, cuando hablábamos de manchas a causa del aumento de melanina, hablábamos de causas fisiológicas y decíamos, o hablábamos de las manchas melánicas. Las manchas melánicas suelen ocurrir generalmente en pacientes de raza negra o de raza oscura, y son este tipo de manchas que ustedes ven. Miren lo que son, lo que es, la encía insertada, la encía marginal y casi hasta fondo de surco vestibular del maxilar superior de este paciente, y también el maxilar inferior. Una mancha melánica, miren lo que es vientre de lengua de ambos lados, paladar blando de ambos lados. Esto es una mancha melánica fisiológica, un aumento de la cantidad de melanina fisiológico, una cuestión racial. Ojo que hay excepciones y hay pacientes muy blancos que también tienen manchas melánicas. Por ejemplo, ustedes si por ahí buscan alguna revista en donde aparezca la modelo esta Ingrid Grudke, que es bien blanca, pero si ustedes ven, cuando se ríe ampliamente, se llega a evidenciar en las encías que tiene manchas melánicas. Y esta es una excepción, porque no es una mancha racial, no es una persona de raza negra, ni nada menos, pero también tiene manchas melánicas. Bueno, seguimos. Hablábamos de manchas por modificaciones estructurales, y decíamos que podía ocurrir un aumento en la capa córnea, y los ejemplos que yo daba eran leucoplasia y líquen. Esta foto que ustedes están viendo no es ni por leucoplasia ni por líquen. Es una hiperkeratosis traumática. Miren ustedes el estado de los elementos anteroinferiores del paciente, la pérdida de la encía interpapilar. Esto crea espacio, triángulos. El paciente asienta la mucosa del labio sobre estos elementos dentarios y va marcándose o va produciéndose una queratosis en estos lugares que da una mancha por modificación estructural y en este caso por un aumento en el espesor de la capa córnea. Decíamos que también podía ocurrir por granulosis, y este es el caso del líquen. El líquen puede causar aumento, un líquen hiperkeratósico, o puede causar granulosis, o sea, aumento de la capa granulosa, que es en este caso. En este caso no es un líquen hiperkeratósico, es un líquen blanco, un líquen típico, que es una mancha blanca causada por un aumento en la capa granulosa del epitelio. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, seguimos. Y decíamos también que podía estar causada por un edema intraepitelial. Esta foto que ustedes están viendo acá, este diagrama, este esquema histopatológico, en la foto de la izquierda ustedes pueden ver la membrana basal y todos los estratos epiteliales de un paciente normal. Y en este caso es de un paciente que tiene un edema intercelular e intracelular. Ustedes pueden ver que el espacio entre célula y célula es mayor a la del esquema y aparte, dentro del citoplasma, el citoplasma también está aumentado de tamaño porque también hay un edema intracelular. ¿Y esto dónde se da? Esto se da en el paciente que tiene leucoedema, en el paciente que coquea. Esta es la clínica de un paciente con leucoedema. Miren ustedes cómo toda la mucosa... Hola. ¿Alguien está hablando? Bueno, un fantasma parece. Miren la foto de la izquierda, tercio de mucosa yugal afectado. Tercio posterior, tercio medio, tercio anterior de mucosa yugal al lado izquierdo afectado. Miren qué característica que es la presentación, porque aparte de estas manchas, este conjunto de manchas blanco-grisáceas que tiene el paciente, ustedes vean acá esta zona cómo está verde, pero este verde es de la coca. Acá tiene una mancha por la coca que usa el paciente y toda la mucosa yugal afectada por este edema inter e intraepitelial.
se lo ve como una película blanco-grisácea, opalina, que aparte engrosa el epitelio de la mucosa yugal. Son características, según el doctor Pimborn, que evidencian el carácter crónico de la lesión. Es como el doctor Pimborn decía, que es como si le hubieran colgado un velo a la mucosa. Estos leucoedemas pueden ser idiopáticos, es decir, sin causa aparente, o pueden ser a causa de una irritación crónica, como en el caso del coqué. Y por fin hablábamos de las alteraciones por pigmentos endógenos y exógenos. Y cuando hablamos de endógenos decíamos que podía ser a causa de un aumento de la bilirrubina, que va a dar una ictericia, como el caso del paciente que se ve acá, o los lipocromos, que los lipocromos son pigmentos lipídicos que pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Como por ejemplo, la zanahoria, huevos o algunos cítricos. Y finalmente el tatuaje por amalgama. ¿Qué es el tatuaje por amalgama? Esto es el tatuaje por amalgama. Es una mancha azulada, negruzca, parduzca, que se puede dar en cualquier parte de la cavidad bucal y que es causado por la amalgama. Ustedes me dirán, ningún diente, ningún elemento dentario de lo que estoy viendo tiene amalgama. Sí, no tienen ninguno de los dos premolares, pero el molar que estaba acá es muy probable que sí haya tenido. Cuando realizaron la extracción, es muy probable que se hayan roto partículas de la amalgama y que hayan quedado en el interior del epitelio una vez que cicatrizó. ¿Y cómo sabemos nosotros si esto es un tatuaje por amalgama o es un nebu o es un melanoma? Que sería mucho más grave. Si yo sé que es un tatuaje por amalgama, yo esto lo dejo, no lo toco. Pero yo debo estar seguro que es un tatuaje por amalgama. Porque si es un nebu o es un melanoma, la conducta a seguir es totalmente diferente. ¿A alguien se le ocurre qué hago para saber si esto es un tatuaje de amalgama? ¿Una radiografía? ¿Quién habló, Zaira? Sí. Hiciste trampa, ya sabés. Bueno, pasamos a la próxima. Una radiografía. Acá tienen la radiografía de ese mismo paciente. Y mire cómo, les decía yo, quedaron en el interior del tejido las partículas de amalgama. Por supuesto que no me voy a poner a hacer una cirugía para sacar esto porque va a ser imposible. A esto lo dejo. Con esto no hago nada. Esto no implica riesgo para el paciente. Acá nuevamente, miren lo que es en sí insertada, mucosa de fondo de surco vestibular del elemento 11, esta mancha azulada o negruzca, y ustedes, no tengo radiografía post de este paciente, pero tengo la que se hizo antes de hacer la extracción. Ahí les muestro. Miren, era un elemento dentario que tenía un tratamiento de conducto bastante mal hecho, muy ensanchado, que le habían tratado de solucionar con apicectomía. Antes, cuando se hacían apicectomía, es decir, que se cortaban en bisel los ápices por la existencia de procesos periapicales, se obturaba, se hacía una obturación retrógrada que se llamaba, con amalgama. Ahora ya no se hace más con amalgama. Entonces, esta obturación retrógrada hizo que quede en el interior de los tejidos alguna partícula de amalgama que dejó esta mancha en el paciente. Y por finalmente las pseudomanchas. Las pseudomanchas, en realidad, como les dije primero, no son manchas, pero pueden verse como tales. Y pueden darse, por ejemplo, a causa de medicamentos, a causa de alimentos, a causa del muguet o a causa de cálculo dental. Y veamos cada una de ellas. Esta es una pseudomancha por muguet. Parece mancha. Parece que toda la lengua, todo el paladar blando, el paladar duro, la mucosa yugal del paciente, toda su boca tiene manchas blancas. ¿Y cómo sé si es una mancha o no? Lo primero que debo hacer es diferenciar si es una mancha o es una pseudomembrana.
¿Por qué? Porque si es una pseudomembrana, yo paso una gasa y la pseudomembrana se desprende, desaparece. Por lo tanto, no descarto la opción de mancha. Ahora, en este paciente todo fue más complicado, porque era una persona muy grande de edad, era una persona que tenía su boca seca, lo que hacía que esta pseudomancha se pegue en su epitelio. Por lo tanto, cuando yo pasaba una gasa, casi no se desprendía la pseudomembrana. Tenía que humedecer un poco la gasa y pasarla con fuerza para que vaya desprendiéndose. Pero era una pseudomancha, porque esto realmente era una pseudomembrana que caracterizaba a una candidiasis pseudomembranosa en este paciente que tenía casi 90 años. Bueno, acá también, miren ustedes, si ustedes ven esto, miren cómo el rojo es diferente, no es el rosa pálido de la encía que tenemos en el 32, en el 33, sino que es un rojo vinoso y que aparte tiene un aspecto edematoso. Entonces, nosotros miramos a mayor tamaño cómo se ve mejor esta mancha roja, que en realidad es una pseudomancha. ¿Por qué? Porque esto es una inflamación que le da un aspecto más rojizo a la encía, por la presencia del paciente. Después de haber limpiado, de haber realizado un raspaje supragingival, miren cómo la encía vuelve al color normal, vuelve a la normalidad. Aún así, el paciente parece que no aprendió a usar el hilo dental porque ya está de nuevo juntando acá placa bacteriana. Bien, ahí cierra el capítulo de mancha. Pasamos a las lesiones elevadas. ¿Alguna pregunta de mancha? Bueno, seguimos. Dentro de las lesiones elevadas, y cuando yo les hablaba al principio de las clasificaciones, de que por ahí nos ayudaban a estudiar, las lesiones elevadas pueden ser de dos tipos: de contenido sólido o de contenido líquido. Vamos a ver ahora las lesiones elementales primitivas elevadas de contenido líquido. Y ellas son las vesículas, las ampollas y las pústulas. Son elevaciones de la mucosa bucal circunscritas con contenido líquido, alojadas en el interior del epitelio o por debajo de él. La pústula contiene pus. La vesícula contiene un líquido transparente, ceroso o grisáceo, y son multiloculadas y pequeñas. Este esquema que está acá es una vesícula. Al decir multiloculadas, porque tiene tabiques internos que van dividiendo el interior de esa vesícula y su tamaño es pequeño. En cambio, las ampollas son uniloculares, no tienen tabiques internos. Pueden tener contenido transparente, ceroso o hemorrágico y son más grandes que las vesículas. Acá está una imagen histopatológica de una ampolla, nada más que en este caso es por un desprendimiento causada por un desprendimiento de epitelio corión. Eso es, ustedes también van a ver que hay diferentes tipos o mecanismos de formación de las vesículas, de las ampollas y de las pústulas. De esos no voy a hablar ahora porque si no se haría muy larga la clase. Eso lo deben consultar con el libro del doctor Greenspan. Ahí está clarito cuáles son los mecanismos de formación. En realidad, toda la bibliografía de esta clase es del doctor Greenspan. Por ahí pueden quedar un par de lesiones que yo no las voy a describir, y aparte el mecanismo de formación que lo deben ver del libro. Yo no me acuerdo si lo tengo a mano o no. Tal vez Zaira, que está escuchando la clase, que es del año pasado, lo tiene. El año pasado hicimos escanear el capítulo de lesiones elementales de Greenspan y lo teníamos en PDF. Así que ya le preguntamos si ella lo tiene o no. Sí, lo tendré que buscar porque lo pasaron al grupo de WhatsApp. Yo lo voy a buscar y si lo encuentro lo paso. Bueno, porque esa va a ser la forma de que puedan estudiar los mecanismos y las lesiones que faltan. Sí. Bueno. Yo también lo voy a buscar y si lo encuentro ya me comunico
o le mando al celular de alguno de los chicos. Bueno, seguimos. Vesículas. Miren, mucosa del labio superior, múltiples vesículas, que ya no son vesículas. Estas son vesículas que ya perdieron el techo y que ya están cubiertas por pseudomembrana. Pero miren lo importante, miren en la mucosa del labio inferior, cómo las vesículas, y generalmente cuando son causadas por virus, como en este caso, se agrupan en ramillete, ¿ven? Todas juntas, parecen un ramillete de vesículas, es una característica de las vesículas causadas por virus. En este caso, de una infección herpética, causada por el virus del herpes simple. En este caso son vesículas puras. En el caso de la varicela, de la viruela o de la erupción variceliforme de Kaposi, son vesicopústulas. Las ampollas. Miren lo que es ampolla. Es difícil encontrar ampollas en la cavidad bucal porque por el trauma de los elementos dentarios se rompen rápido y dejan y se ven las erosiones. Pero miren acá cómo hemos logrado conseguir una ampolla verdadera. Esto es una ampolla traumática, sanguinolenta por trauma, pero está con su techo intacto. En cambio acá, que es un paciente que tiene un pénfigo, como ya estas ampollas han perdido el techo y ya ustedes están viendo pseudomembrana tapando estas erosiones de gran tamaño que han dejado las ampollas. Los pénfigos, los penfigoides, como decía el doctor Greenspan en el video, y procesos ampollares de diferentes causas, como líquen o lupus, dan ampollas. El impétigo ampollar da ampollas, pero de contenido purulento. Bien. Ahora vamos a las lesiones elementales primitivas elevadas, pero de contenido sólido. ¿Cómo se fue la hora? Dentro de las de contenido sólido tenemos las pápulas, los tubérculos y los nódulos. Vamos primero con las pápulas. La pápula es una elevación circunscripta, sólida, que involuciona espontáneamente sin dejar cicatriz. Su tamaño oscila entre la cabeza de un alfiler y un poroto. Pueden ser de ubicación epitelial, coriónica o mixta. Las más características en cuanto a pápulas se refiere son las pápulas que están representadas por las verrugas planas y también las pápulas en la sífilis. Las pápulas del líquen se ven más en piel, no en mucosa. Ahí tenemos a la izquierda una pápula de una verruga plana. En el medio también, pero en piel y en el velo de paladar. Pápulas que representan en este caso verrugas planas. Miren a mayor tamaño, una pápula, lesión elemental primitiva, circunscripta, de contenido sólido. Su ubicación puede ser epitelial, coriónica o mixta, y su tamaño varía entre la cabeza de un alfiler y el tamaño de un poroto. Pápula, pápula. El tubérculo. El tubérculo también es una lesión elemental primitiva, elevada, de contenido sólido, circunscripta, de ubicación exclusivamente coriónica, y que deja cicatriz. Entonces ahí empezamos a encontrar diferencias con las otras. La pápula era epitelial, coriónica o mixta, y no dejaba cicatriz. El tubérculo es exclusivamente coriónico y deja cicatriz. Está constituido por granulomas inflamatorios crónicos específicos. La sífilis terciaria, la tuberculosis, la lepra y algunas micosis profundas pueden dar tubérculos. En realidad los tubérculos en cavidad bucal son raros, cosa que no ocurre en la piel. En la sífilis puede darse el tubérculo sifilítico en la sífilis terciaria, que puede dar en paladar o puede dar en labio. Bien, ahí tenemos en la foto 1
de una tuberculosis, en la foto 2 de un paciente con lepra y en la foto 3 de un paciente con sífilis terciaria. Tubérculos: elevado, sólido, circunscrito, coriónico y deja cicatriz. Nódulo: el nódulo también es una lesión elemental primitiva elevada de contenido sólido, circunscripto, nada más que su ubicación es submucoso. Y ahí tenemos ya para hacer un hermoso cuadro con la diferencia entre las tres lesiones elementales primitivas elevadas de contenido sólido: pápula, tubérculo y nódulo. Pápula epitelial coriónico mixta, tubérculo coriónico, nódulo submucoso. ¿Qué enfermedades dan nódulo? La periadenitis necrótica recurrente, el goma sifilítico, la histoplasmosis de lengua dan nódulos que son subagudos, y el nódulo cicatrizal por radiación, nódulos que son crónicos. Acá podemos observar en la fotografía de la izquierda un nódulo agudo que es característico del eritema nodoso. ¿Qué es el eritema nodoso? Es una enfermedad inflamatoria que muchas veces tiene causa desconocida y otras veces está desencadenada por una faringitis estreptocóxica o por algún otro tipo de infección. Es una hipersensibilidad celular que puede ser de aparición brusca y se caracteriza por la presencia de nódulos, generalmente en las extremidades inferiores, que desaparecen a las 6 semanas. Y en la fotografía de la derecha tenemos la enfermedad de Sutton, o la periadenitis necrótica recurrente de Sutton, que puede verse en un primer momento como un nódulo, que es la inflamación del conducto glandular y que posteriormente se necrosa. Nosotros acá ya no estamos viendo el nódulo, estamos viendo la necrosis posterior al nódulo. Bien, ahora vamos a escamas y queratosis. ¿Qué son las escamas? Las escamas son los desprendimientos visibles de las capas más superficiales del epitelio en forma de colgajos parcialmente adheridos. Por ejemplo, en la queilitis exfoliativa observamos escamas. ¿Cuáles son las causas de las escamas? Las escamas tienen diversas causas. Pueden ser causas mecánicas, por ejemplo. Un paciente que tenga el tic de arrancarse su semimucosa, de morderse su semimucosa y que cree sus escamas. Las causas físicas, por ejemplo, por radiodermitis. Las causas químicas, por el lápiz de labio, por alergia al lápiz de labio o por alergia a algún tipo de pasta dental. Las causas carenciales, por ejemplo, por un déficit de vitamina B2. O causas también infecciosas. ¿Y qué son las queratosis? Cuando no se produce el despegamiento del epitelio y estas escamas se empiezan a acumular estratificándose, se denomina queratosis. Y el ejemplo más común es, por ejemplo, el de una leucoplasia. El ejemplo más común, por ejemplo, dos veces. Bueno, perdón. El ejemplo más común es el de la leucoplasia. Bien. Acá ustedes están viendo una escama. Miren, por ejemplo, cómo se nota el desprendimiento visible de la capa más superficial del epitelio a manera de un colgajo que está parcialmente adherido. ¿Por qué? Porque este sector está desprendido y este sector sigue adherido. Miren a mayor aumento. Es la definición perfecta del Dr. Greenspan. Ustedes ven la imagen parcialmente adherido de los desprendimientos visibles de las capas más superficiales del epitelio a manera de un colgajo parcialmente adherido. Es una definición perfecta, es de las que más me gusta de las lesiones elementales, la definición que más me gusta. Ahora, otra foto de otro paciente, un niño con alergia. Miren cómo hace escamas. Y por fin las queratosis. Cuando estas capas no se desprenden y se comienzan a acumular estratificándose, se denomina queratosis. Miren, retrocomisura al lado izquierdo,
mucosa yugal al lado derecho. Bien, vamos a otra lesión, a las vegetaciones. Las vegetaciones son lesiones elevadas que está constituida por múltiples elementos, agrupados estos elementos, y pueden tener diferentes formas, cónicos, filiformes, cilíndricos, lobulados o con aspecto de coliflor. ¿Qué causas tienen las vegetaciones? Diversas causas tienen las vegetaciones, pueden ser traumáticas, por ejemplo, en el caso de las hiperplasias paraprotésicas, pueden ser tóxicas, en el caso de consumo de bromuros o yodo, malformativas, en el caso, por ejemplo, de la gnusitis romboidal media. Acá tenemos hiperplasia paraprotésica. Esto está causado porque este paciente tiene una prótesis muy antigua, que ya no tiene adaptación, que no tiene estabilidad, que no tiene soporte, que se mueve mucho en la boca del paciente, y este movimiento de la prótesis hace que este tejido reaccione creando estas hiperplasias. Acá también hay una hiperplasia paraprotésica, que aparte está surcada en el centro porque la prótesis debe estar asentando en esta zona de la hiperplasia. Acá miren cómo tenemos ya una úlcera también causada porque esta prótesis debe estar lastimando esta zona del paciente. Bien, vegetación ya está. Pasamos a verrugosidad. Cuando la vegetación está cornificada y es blanquecina, se denomina verrugosidad. Pueden ser también causadas por múltiples causas. Por ejemplo, traumáticas, tóxicas, infecciosas o malformativas. Esta verrugosidad, esta imagen está espectacular. Miren cómo múltiples elementos, algunos cónicos, otros filiformes, forman esta verrugosidad que aparte se encuentra queratinizada, está blanca, está cornificada. Esto seguro que tiene causa viral. Bien, vamos a los papilomas. Los papilomas son una lesión elevada de la mucosa a manera de un dedo de guante, como si fuera una hernia, que está cubierto por una mucosa sana, normal, de color rosa pálido, pero a veces pueden estar queratinizados debido al trauma con los elementos dentarios. Estos papilomas pueden ser causados por hábitos, como por ejemplo morderse o succionarse la mucosa. Hay una creencia de que todos los papilomas, porque a ver, debe quedar algo en claro, hay papilomas reales y hay pseudopapilomas. El papiloma real es el tumor de estirpe epitelial benigna del epitelio de revestimiento. Y los pseudopapilomas son los causados por trauma, por ejemplo, por la succión, cuando un paciente le falta un elemento o dos elementos dentarios, tiene el hábito de succionar el labio o la mucosa yugal por ese espacio. Entonces ahí se crea un papiloma diapnéusico, que en realidad es un falso papiloma. Pero cuando hablamos de papilomas reales, hay un estudio muy interesante, que es que lo pueden buscar, lo pueden leer, que es del Hospital Monte Sinai de New York, en donde ellos hicieron un estudio retrospectivo, es decir, buscaron pacientes que habían visto hacia atrás en el tiempo y analizaron de nuevo la histopatología e hicieron identificación viral de estos pacientes. ¿Para qué? Para ver qué causa tenían estos papilomas y si eran todos causados o no por HPV. Porque todo el mundo cree que todos los papilomas son causados por HPV, y no es así. Miren lo que encontraron, que solamente el 33% de estos pacientes con papilomas tenían papilomas causados por HPV. Y generalmente eran causados por el HPV 6 y el HPV 11. Y generalmente que los pacientes que tenían estos papilomas en la laringe, tenían mayor probabilidad de que sean causados por HPV, que no pudo confirmarse la presencia de HPV de alto riesgo en ninguno de estos pacientes en los que tenían papilomas de cavidad bucal. Porque después van a ver ustedes, cuando vean virus, que hay papilomas que son de alto riesgo y papilomas que son de bajo riesgo. Me refiero no a papilomas en sí, sino al HPV, al virus HPV. Hay variedades del HPV que son de bajo riesgo, como por ejemplo el 6 y el 11, y hay algunos que son de alto riesgo. En cavidad bucal, ninguno de los papilomas tenía HPV de alto riesgo.
Bien, vamos a hipertrofia. La hipertrofia es un aumento de tamaño de todo un sector topográfico, que puede ser el labio, y se denominará macroquelia, que puede ser la encía, y se denominará macrulia, o puede ser de lengua, y se denominará macroglosia. Este caso es una macroglosia de gran tamaño. Miren la foto de frente y de perfil, en un paciente con histoplasmosis. Este es un paciente que hemos visto nosotros de histoplasmosis y que lo tenemos publicado. Esto es un print de pantalla de la revista donde está publicado el caso, una revista de Chile, donde hemos publicado este caso porque no es común ver histoplasmosis en nuestra región. Hipertrofia, en este caso del labio, macroquelia. Esto es en un síndrome de Merkelson-Rosenthal. Es un trastorno neurológico caracterizado porque hay parálisis facial que pueden ser recurrentes, suelen ser recurrentes. Hay inflamación de la cara y de los labios. Su causa es desconocida, pero puede haber una predisposición genética a esta enfermedad. Hemos visto, no es esta la foto del paciente que hemos visto en cátedra porque la tengo extraviada, debe estar por ahí, pero sí hemos visto un síndrome de Merkelson-Rosenthal en nuestro servicio. Hipertrofia de la encía. Miren ustedes cómo en este caso hay un aumento de tamaño, una inflamación de la encía unilateral, del centro hacia el lado izquierdo. Acá se evidencia más. Esto es una fibromatosis gingival idiopática unilateral. Este caso también es nuestro, es de nuestro servicio y también está publicado en Journal Odontostomatology del año 2015. Bien, vamos ahora a necrosis, necrobiosis y gangrena. La necrosis es la muerte tisular brusca y masiva y todo el tejido lesionado está sin vida. Acá tenemos necrosis, por ejemplo. Todo este tejido blanco que ustedes ven es tejido necrótico. Necrosis del vértice de la papila en un paciente con GUM. Vértice de la papila necrótico. Está perdido la papila. Y acá también tenemos necrosis en fondo de surco vestibular del lado inferior derecho a causa del piercing. El paciente, cuando lleva la lengua hacia adelante, la base del piercing se coloca acá, tiene el hábito de colocarla acá y termina necrosando su epitelio. La necrobiosis es cuando la muerte tisular es lenta y parcial. El tejido lesionado está constituido por una mezcla de elementos sanos, algunos sin vida y otros alterados. Y la gangrena, finalmente, es una muerte brusca a la que está agregada la putrefacción. En el caso de la gangrena, los gérmenes pueden ser específicos o pueden ser inespecíficos. Los gérmenes específicos son los gérmenes, por ejemplo, en la gangrena gaseosa, que es una gangrena rara en boca, solo se ha visto en heridas muy extensas en la guerra, y los gérmenes inespecíficos son los que actúan sobre lesiones previas y sobre terrenos especiales. Generalmente está causada por microorganismos que suelen ser anaerobios y facultativos. La esclerosis. La esclerosis es un aumento en la consistencia de la mucosa o de la piel. La piel o la mucosa se torna dura, fibrosa y dificulta su plegamiento. Miren ustedes en la foto cómo este paciente es como que no podría estirar sus dedos porque tiene toda su piel endurecida, tiene un aumento en la consistencia. La atrofia es el contrario, es una disminución en el espesor de la mucosa. Las atrofias primitivas en la práctica solo se observan en la lengua. Miren acá en dorso lingual, en un paciente niño con una lengua geográfica, este es un paciente de nuestro servicio también. Hay una atrofia lingual. La placa infiltrada. La placa infiltrada se observa en enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin, en algunas leucemias, en algunos linfomas y en las histiocytosis X. Es una lesión sólida, algo elevada,
no inflamatoria, irregular, miren que sus contornos son irregulares, contornos difusos, que se extiende más en superficie que en profundidad. Y la mucosa o la piel tiene una consistencia mayor a la normal, a la piel que la rodea. Histopatológicamente se puede producir por infiltraciones celulares de diverso tipo. Ahí tenemos, miren el esquema de la placa, algo elevada, irregular, contornos difusos, se extiende más en superficie que en profundidad. Y la consistencia, por supuesto, es mayor al tejido que la rodea. El tumor es una lesión sumamente importante y es otro error que siempre ocurre en los exámenes cuando se le piden los conceptos semiológicos e histopatológicos de tumor. Histopatológicamente, un tumor es un crecimiento autónomo e irreversible que puede ser compatible o no con la vida. Semiológicamente, es una lesión exofítica cuyo diagnóstico se realiza por exclusión de otras lesiones elementales elevadas. Y se clasifica el tumor en hiperplásicos simples, en malformativos y en blastomatosos. ¿Cuáles son los hiperplásicos simples? Por ejemplo, un mucocele o por ejemplo un épulis, que en realidad son lesiones pseudotumorales. Son tumores hiperplásicos simples, un mucocele de gran tamaño en la mucosa del labio inferior del lado derecho, y un épulis sobre la zona interpapilar de un puente que está completamente desadaptado y que debe tener, por supuesto, escalones en la zona para que se produzca este épulis. Los malformativos, por ejemplo, un linfangioma. El linfangioma, que presenta múltiples canales vasculares, generalmente de tipo linfático, o sea, siempre de tipo linfático, que estos canales vasculares se anastomosan formando plexos. Otro malformativo es el angioma, el que habíamos visto anteriormente, y la histopatología. Son canales más pequeños, que están revestidos de endotelio, poco desarrollado el estroma, y serían como si fuera, por ejemplo, un armazón de un órgano o de un tumor. Y los blastomatosos, que son los verdaderos tumores, que pueden clasificarse en tumores benignos o tumores malignos. Acá tenemos un tumor benigno, un fibroma, punta de lengua, un tumor maligno, un carcinoma de células escamosas, que toma borde lateral derecho y base y vientre de lengua. Bueno, ahí terminaríamos. Los dejo con una hermosa foto del London Bridge en Londres, que lo que más me gustó cuando le tomé esta foto es el color del puente. Suena raro que los ingleses tengan un puente pintado con la bandera de Argentina. Bueno, dejo de presentar y veamos si alguien tiene preguntas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, nada. Bueno, perfecto, entonces, ¿entendieron bien?